Ok. Ok, mis mujeres. El tema que Dios me tocó hablar en esta charla esta vez fue la falta de perdón, el juzgar y el egoísmo. Y cómo esto afecta a que seamos mejores parejas, especialmente, mejores madres, mejores hijas, mejores amigas, mejores todo. Básicamente la falta de perdón nos roba el ser quienes estamos supuestos a ser realmente. Y una de las cosas que nos lleva en nosotros no perdonar es juzgar a los demás sin nosotros ni siquiera darnos cuenta. Porque cuando estamos falta de perdón, estamos solamente en modo víctima y juzgamos fuertemente al otro en vez de también nosotros mirar la estaca que tenemos en nuestro ojo. Primeramente, quiero aclarar que qué es juzgar y qué es corregir, porque a veces a personas que nosotros amamos podemos de repente ayudar a corregir algo que tienen que nosotros hemos observado que pueden cambiar, que le está haciendo daño, ayudarlos a verlo, porque obviamente al final la persona es quien decide cambiar las cosas o no. Y el que tú corrijas algo, que tú le dejes saber a alguien algo que no está bien, que le está haciendo daño, no es necesariamente juzgar, siempre y cuando tú no lo estés haciendo hipócritamente, en el sentido de que lo que tú le estás pidiendo al otro que cambie no es algo que todavía te falta a ti cambiar. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Lo vuelve, el corregir se vuelve juzgar cuando lo hacemos hipócritamente, vuelvo y repito. Cuando realmente estamos más afanadas por sacar básicamente la paja del otro, en vez de nosotros sacarla de nosotros primero, para poder ver bien la paja del otro, entonces ayudarlo a sacar, porque ya nosotros tuvimos la experiencia de cómo corregir esto que nosotros le estamos diciendo al otro que corrija. Esto es algo que usualmente hacemos mucho con nuestras parejas cuando estamos con alguien, que ya que la pareja es la persona más cercana a nosotros, si estamos en una relación seria o hasta no tan seria, donde tendemos a querer corregir ciertas cosas que no nos gustan de esa persona. Queremos que cambien ciertas cosas porque no nos gusta, porque no nos agrada, pero al mismo tiempo no estamos viendo cuáles son las cosas que tenemos que cambiar nosotros para que esa relación funcione. Y eso también cabe hasta en una amistad, que me fijo solamente en lo que la otra persona me está haciendo a mí, pero no, yo no estoy mirando lo que yo estoy haciendo para agregar a la situación, porque estoy enfocada más en la estaca de su ojo que en la estaca del mío. Y no me estoy dando cuenta que primero tengo que sacármelo. Todo lo que voy a hablar hoy, obviamente quiero llevarlo a de dónde sale desde la Biblia, porque todo es bíblico ya como lo hablo. A los que me conocen ya saben que esto ahí es bíblico. Y esto de juzgar y esto que acabo de explicar está en la Biblia en Mateo 7 del 3 al 4, que nos dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, a tu esposo, a tu pareja, a tu amigo, a tu amiga? Eso yo le estoy agregando yo esas palabras, obviamente, para aplicarlo a nuestras vidas: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del ojo tuyo. ¿Cómo tú vas a poder ver bien lo que la otra persona tiene que cambiar cuando tú tienes cosas que cambiar en ti? Nosotros los humanos tendemos a enfocarnos tanto en lo que los demás tienen que cambiar, especialmente las personas cercanas a nosotras, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras amistades, hermanos, familia, que se nos olvida mirar lo que tenemos que cambiar nosotros. Eso nos lleva a crecer el ego, a crecer el no perdonar, ayuda a crecer el modo víctima. Es que me hicieron esto, es que me hicieron lo otro, y es porque esa persona hace esto, esta persona hace lo otro. ¿Y dónde está lo que tú haces?
Es importante saber que, como dije, nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. A nadie, ni siquiera Dios tiene el poder directo de cambiarnos. La única forma que Dios nos puede cambiar es si nosotros le damos el sí a Dios, de decir, sí Dios, quiero cambio, y aceptar eso. Porque lo aceptamos, Dios entonces trabaja en nosotros, pero es el único que puede hacer eso. Como humanos, nosotros solamente tenemos el poder de darle el sí a Dios para nosotros cambiar nosotros tomar la decisión. Y es tan tal que Dios espera hasta que uno tome esa decisión. Mientras no se toma, Él no hace nada. Imagínate tú intentar cambiar a los demás, estar enfocado en cambiar a lo que el otro está haciendo que no te está gustando. Es imposible, no se logra. Lo único que tú puedes hacer es el cambio en ti y orar para que Dios toque a esa persona y esa persona decida hacerlo. Y la otra cosa, como pareja, algo que he puesto en práctica, que lo tuve que poner en práctica en mi nuevo matrimonio, fue el yo simplemente ser yo ir haciendo los cambios yo, y simplemente servirle de inspiración a mi esposo para que haga cambios en cosas. Y en lo mío voy a decir personalmente algo que vi que pude inspirar a mi esposo. Aunque mi esposo creció cristiano, él se alejó de la práctica. Conocía la palabra, conocía todo yendo a la iglesia, pero se alejó y se fue para el mundo, de donde yo salí, porque yo nací en el mundo. Él no, él nació en el cristianismo. Yo nací en el mundo y me salí del mundo. Él entró para el mundo. Bueno, la cosa es que cuando nos conocimos, aunque él andaba buscando una mujer temerosa de Dios, una mujer que creyera en Dios, una mujer que quisiera tener a Dios en su vida, él todavía le faltaban ciertas cositas para regresar. Yo comencé a leer la Biblia en enero de 2025 y mi deseo era que mi esposo también se pusiera a leer la Biblia. Alguien que ya en el pasado lo había leído, pero lo había dejado de hacer. Yo pude haberme enfocado en contra leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia, y en ningún momento hice eso. Yo comencé a leer mi Biblia, yo empecé a hacer lo que yo tenía que hacer, y Dios conoce a mi deseo, que era, me encantaría que mi esposo también la lea, pero que sea cuando Dios quiera. Nunca ni siquiera le mencioné, óyeme, ¿qué es lo que hace? Y solito pidió, mi amor, cómprame tal Biblia, ordénamela por aquí, por Amazon, que quiero comenzar a leer la Biblia. Y comenzar a leer la Biblia no hace poco, no hace mucho, como en diciembre. Básicamente como 11 meses después de ya haberla comenzado a leer. ¿Qué hice? Me enfoqué en mí. Yo no gasté mi energía diciéndole a él, lee. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ya eso es algo que un ejemplo no lo hacen todas las parejas necesariamente, de que, quiero que mi pareja lea la Biblia. Pero estamos hablando de cosas más cotidianas, más de a diario. Cuando de repente nosotros queremos que nuestra pareja hagan cosas que nosotros pensamos que la deben de hacer así, porque es la manera como la vemos, y nos ponemos, especialmente nosotros las mujeres, somos, ven a ese cambio, yo quiero que tú hagas esto. No, sirve tú de ejemplo. Enfócate en ti, enfócate en tú sacar la estaca de tu ojo, haz el cambio en ti y enséñale a él cómo es que se debe ser, cómo es que se debe ser como pareja, o enséñale a tu padre. Yo tengo también ese ejemplo con mi padre, lo amo, lo adoro. Entendí el día de hoy que él no puede ser nada más de lo que él es, porque él fue lo que él aprendió. Y yo tenía una idea en la cabeza de cómo él tenía que ser como padre. Y eso me llevaba a mí a estar enfocada en que él tiene que hacer. Y yo no estaba siendo una buena hija comprensiva y entendiendo que él es así. Y por algo Dios me lo puso como mi papá. Y yo lo único que puedo servirle de inspiración. Y aunque se puso Chucky, igual que yo me puse Chucky, cuando yo cambié porque Dios así me inspiró a hacerlo, él ya ha ido cambiando. Yo lo he inspirado sin yo decirle, tú tienes que cambiar esto, tú tienes que cambiar lo otro. Las personas pueden cambiar más fácil viendo el cambio de nosotros, que nosotros estarle diciendo a las personas, tienen que cambiar. ¿Ok? Por eso es que es importante que cuando vamos a corregir, una vez que ya nosotros, porque claro, nadie está diciendo que no vamos a decirle a nuestras personas que nosotros queremos, a nuestra pareja en específico,
y a cualquier persona alrededor, y un hijo o lo que sea, lo que no nos gusta. Claro que vamos a decir lo que nos gusta, pero para hacerlo hay que hacerlo con amor y con buena intención y respeto. Y como dije, asegurarnos que nosotros hayamos corregido esa parte que estamos tratando de corregirle al otro. Debemos de autoanalizarnos, preguntarnos si esos que estamos corrigiendo, como dije, ya lo corregimos en nosotros primero, y para poder ayudar a esa persona a sacar esa paja del ojo. Porque como ya hicimos el cambio, podemos entender más fácil su situación y podemos ayudar a cómo salir de ahí, darle el ejemplo. Obviamente entendiendo que no podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos porque no somos Dios, sino podemos ayudar. Y nosotras las mujeres para nuestros esposos somos la ayuda idónea. Por lo tanto, tenemos un poder bastante grande de nosotros influenciar a nuestros esposos, ya sea positivo o negativamente. Y si lo tomamos positivo, es increíble el trabajo que Dios puede hacer en ese hombre con tú simplemente ser una ayuda idónea que lo inspira a ser mejor, no que lo obliga, porque nadie puede obligar a nadie. Vuelvo y repito, enfócate en las cosas que debes cambiar tú, más que enfocarte en lo que tiene que cambiar el otro, y vas a ver cómo el otro, si realmente es alguien que Dios quiere que esté cerca de ti, también va a cambiar. Porque de lo contrario, si nos enfocamos en lo que el otro está haciendo, vamos a caer en hipocresía. Vamos a caer en que lo que decimos que el otro debe de cambiar es justamente lo que estamos haciendo. Y Dios detesta eso. Por lo tanto, vamos a estar no muy bien. Van a estar pasando cosas incómodas. Dios no bendice a las personas que guardan rencor, que guardan rabia, que nada de eso. Muy pocas bendiciones se reciben. En cuanto a la hipocresía, vamos a la cita bíblica, obviamente, porque todo es basado en la palabra de Dios, no solamente que yo estoy diciendo esto y lo digo y punto. No. Dice Mateo 7:5, que tiene que ver también con el juzgar. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Esta es la cita bíblica que da base a eso que acabo de decir, que si nosotros nos enfocamos en lo que el otro tiene, nos volvemos hipócritas si no hemos primero corregido esas cosas. Y con eso vuelvo y digo, eso no significa que el que le digamos a una persona que está haciendo algo mal, que estamos juzgando siempre y cuando lo hayamos corregido primero. Es que para poder tener el poder de decirle, mira, es que tú no estás haciendo esto, que tú estás haciendo lo otro, debe primero corregirlo tú, porque si no, entonces se vuelve juzgar. ¿Te estás entendiendo? So, básicamente, si tú no has corregido lo que tú le corriges al otro, es juzgar. Pero si tú le estás corrigiendo y ya lo corregiste, no es juzgar, es tú tratar de ayudar a ese prójimo a sacar la paja de su ojo porque ya tú te sacaste la tuya. ¿Entendido? Ok. Cuando alguien nos hace cosas que no nos gustan, es bien fácil caer en el juzgar y en el criticar y en el decir. Es en ese momento que debemos de recordar lo que dice en Mateo 7:1-2. No juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os serás medido. ¿Qué significa eso? Que como juzgues a los demás, así serás juzgado, con la misma dureza o la misma misericordia. Cuando tú estás teniendo problemas con alguien, sea quien sea, tu pareja, tu padre, tu amigo, tu amiga, quien sea que está teniendo problemas, y te hizo algo que no te gusta, tienes todas las razones para enojarte, todas las cosas. Debes de recordar que como con lo que midas a esa persona, como tú digas, esta persona es esto, esta persona es lo otro, como lo juzgues, ¿verdad? Por enojo, por ira, así mismo te juzgará Dios a ti. Y yo supongo que cada uno de nosotros queremos que Dios nos juzgue justamente y correctamente, y que nos perdone nuestros pecados, que perdone nuestros errores. Así mismo Dios espera de nosotros que nosotros perdonemos a los errores que cometen los demás. Y sí, es sumamente difícil para nosotros los humanos porque nos llenamos de ego, de miedo, de ira, de todo. Y esas cosas
hay que bajarla. Para eso está en la palabra de Dios, para recordarnos eso. Mateo 7, 1, 2, lo repito, como ustedes juzguen a los demás, a esas personas que te han hecho daño, así mismo Dios te va a juzgar a ti con los errores que tú cometas. Y si tú pretendes que Dios te perdone tus errores, porque ninguno somos perfectos, debes de aprender a perdonar los errores de los demás. No justificarlo, pero sí entenderlo. Y mientras tú entiendes el error de los demás, te aseguro que tú también vas a ver los tuyos. Porque perfectos no somos y todos somos responsables de toda situación en la que nos encontramos. Ya sea que hayamos iniciado la situación o simplemente hayamos agregado a esa situación con palabras que dijimos, con actuaciones, con dejar de hablar, con no comunicarnos correctamente. Eso me llevó a mí a pasar también, que por muchos años estuve fuera de una muy buena amiga mía porque por falta de comunicación y por mi ego y porque no me hizo y esa falta de comunicación y dejarme llevar de eso y juzgar fuertemente, pero así mismo fui juzgada yo hasta que Dios me llevó a entender todo esto y me llevó otra vez a que nos habláramos y yo pedirle perdón por mi forma de actuar, aunque en aquel momento yo me sentía la víctima y como que ella fue la que me hizo a mí. Nadie es víctima. Yo me he dado cuenta en todas mis situaciones que yo he estado de que Dios me ha llevado a perdonar, que nadie es víctima. Todos tenemos algo que ver en esa situación. Algo hemos hecho en esa situación que ha llevado a que las dos partes, o que vamos a poner que sean dos partes, que las dos partes estén como estén. Cada quien tiene su razón de haber pensado lo que pensó. Y nos olvidamos de Mateo 7, 1, 2, de no juzgáis como no queremos que seamos juzgados. Porque es muy fácil hacerse la víctima, como que el otro hizo, y olvidarnos de lo que nosotros también hicimos para empeorar la situación donde estamos metidos. En conclusión, para que le apuntes a tu hermana o a tu esposo o a tu amiga para que corrija, no sea juzgar, enfócate primero en lo que tienes que cambiar. Tú vuelvo y repito, ya varias veces que lo repito eso. Perdona para que te perdonen, ama para que te amen y ayuda para que te ayuden. No pretendas ser perdonado o perdonada si tú no sabes perdonar al otro. Aunque tú tengas tus razones de sentir que esa persona te debe perdón, que esa persona te hizo daño, pudo haber sido tan simple como tú permitir que te hicieran ese daño. Ya ahí tú tienes responsabilidad en la situación. Y estás esperando que esa persona sea la que te pida perdón. Eso es ego. Eso es miedo. Miedo a ser herido otra vez. No, eso no es lo que Dios nos manda a hacer. Y eso nos lleva mucho a veces a que nuestras relaciones amorosas no funcionen. Porque estamos juzgando fuertemente a nuestra pareja de lo que hace. Nos enfocamos tanto en lo que está haciendo mal. Y nos olvidamos de las cosas buenas que hacen. Y nos olvidamos más aún de las cosas no tan buenas que nosotros hacemos. Y que nosotros hacemos también para nosotros llegar a esa situación donde estamos teniendo esos problemas en las relaciones, donde no nos estamos respetando, donde no nos estamos comunicando correctamente, no nos estamos diciendo correctamente qué es lo que no nos gusta, sino que nos estamos peleando, nos estamos gritando, nos estamos ofendiendo. Porque lo que estamos haciendo realmente es juzgando fuertemente a una persona que hacía un tiempo, a lo mejor, no a lo mejor, que cuando comenzamos queriéndonos y amándonos, y entonces por nuestro ego y el querer juzgar tan fuertemente y olvidarnos que nosotros estamos siendo juzgados de la misma manera, llegamos a una situación donde la relación termina dañándose. Y eso no es solamente de pareja. Esto vuelve y me recuerda a mi relación con mi padre. Yo era la niña de los ojos de mi papá. Y porque mi papá no estaba... Sí, tengo toda razón. Mi papá estaba haciendo cosas que no estaban bien. Pero él tenía sus razones para hacerlas. ¿Quién soy yo para juzgar lo que él está haciendo, como lo está haciendo? ¿Sabe? Mi padre tenía sus razones. A mí no me tomó otra cosa que aceptar
que él tiene sus razones y que al final del día es mi papá. O sea, hay relaciones que Dios te las pone ahí obligatoriamente. Otras ya decidimos que no tanto. Pero hay muchas parejas hoy en día que no están juntas porque se juzgan uno al otro demasiado fuerte y no se enfocan en lo que tienen que cambiar ellos en sí. Eso me lleva a la cita bíblica del perdón de Mateo también, Mateo 6, de 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está claro en la Biblia que si nosotros no perdonamos a las personas que sentimos que en algún momento nos hicieron daño o hicieron o llevaron a una situación que no nos gustó, Dios no nos perdona a nosotros. Y nosotros tenemos muchas cosas que Dios debe de perdonarnos. Eso se lo puedo decir. Yo por lo menos, yo tenía muchas. Todavía. Hay cosas a veces que uno ni sabe, uno la está haciendo inconsciente y ni siquiera uno sabe, son cosas que Dios la tiene que perdonar. Yo he ido aprendiendo mientras voy leyendo la Biblia cuáles son esas cosas que yo debo de cambiar y pedirle, Dios mío, perdóname, mira lo que yo estaba haciendo, no debí de haberlo hecho. Y lo hice sin saber que era algo que no se debía hacer. Entonces, para los que queremos el perdón de Dios, es muy importante nosotros asegurarnos de perdonar a aquellos que sabemos que tenemos que perdonar. Nosotros sabemos, nadie tiene que decirnos cuáles son estas personas. Y la persona no tiene que escucharlo. Y si Dios te da la oportunidad de que la persona te escuche, tú pedirle perdón, y mejor aún si esta persona te recibe ese perdón, excelente. Pero si no es así, de igual forma, por ti mismo, debes de perdonar. No solamente para que Dios te perdone, sino que cuando Dios te perdone, eso te trae paz. El que no perdona no tiene paz. No tiene paz. El enemigo te agarra y te mete en la cabeza y te hace recordar todas las cosas que pasaron para que tú no sueltes ese perdón. Y siga esa ira y ese enojo. Y siga ese juzgar. Y ahí caes tú en el pecado de juzgar, en el pecado de la rabia, en el pecado del odio, en el pecado. Son tantas cosas que te va agarrando el enemigo, que simplemente va agregando a tu lista de cosas que Dios tiene que perdonarte. Y mientras tú no perdones, no te la van a perdonar ninguna. Ya, qué fuerte, ¿verdad? Yo supongo que todas aquí queremos que nuestro Padre Celestial nos perdone. Porque para poder recibir sus bendiciones, que son muchas, que hay personas que se van de este mundo sin recibir sus bendiciones porque no se han dado la oportunidad de empezar a hacer las cosas como Dios manda y empezar por el perdón, no reciben esas bendiciones. Yo recibí la bendición de mi oración de finalmente conocer al amor de mi vida después de yo empezar a entender y a perdonar a mi padre. Mientras tanto, no llegaba. Y por lo primordial, obvio, lo que me ayudó a esto fue yo forjar una relación con Dios. Al forjar una relación con Dios, Dios me reveló y me pudo hacer ver que yo debía de perdonar a mi padre, entender a mi padre, dejar de juzgar a mi padre. Y entonces eso abrió la puerta para que Dios me trajera la bendición de finalmente estar en una relación sana, en una relación donde siento más paz de la que yo tenía por mí sola. Donde además de esto, Dios me está ayudando a seguir creciendo y poniendo en práctica las cosas que me fue enseñando mientras estaba soltera. Que por eso también es importante todo esto del perdón si nosotros realmente queremos tener un amor como manda Dios. No se puede tener un amor como manda Dios sin antes tener una relación con Dios que entonces te ayude a revelar cuáles son esas cosas que debes de cambiar en ti para tú convertirte en esa esposa que se merece ese hombre que te va a amar correctamente. Porque Dios a ti no te va a mandar un hombre que te mande correctamente cuando tú no sabes amarlo a él correctamente, porque entonces no es justo para ese hombre. Y eso incluye el saber perdonar, porque puedo decir por experiencia propia que a diario hay que perdonar ciertas cositas, hasta lo más mínimo. Uno no puede decir, ay Dios mío,
¿Qué es lo que este hombre está haciendo? Mi amor, y aprender a hablar, aprender cómo hablarle al esposo con respeto, todas esas cosas son sumamente importantes. Y yo, por mi parte, hasta que no tuve una relación con Dios, realmente no la aprendí. Yo juraba que yo era una esposa, pero yo no era una esposa, yo era una chuki, una chuki, una chuki. Una pregunta que quiero que se hagan y se lo contesten ustedes mismas es: ¿qué quiero ser perdonada por Dios? ¿Cuáles son esas cosas, consciente e inconsciente? Y que le pidan a Dios que les revele cuáles son esas cosas inconscientes que ustedes están haciendo que no les permiten soltar y perdonar a quien sea que ustedes tengan que perdonar en este momento, que les impide poder ustedes recibir el perdón de Dios hacia ustedes y por ende recibir las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Muchas veces pensamos que hemos perdonado, pero eso se nota en el fruto, en cómo estamos actuando, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos que hemos perdonado? ¿Cómo se reconocen esos frutos? Si estás trayendo el pasado al presente y el pasado, al tú traerlo en presente, te hace revivir esas mismas emociones de enojo, de ira, de que te hacen llorar, no has perdonado. No has perdonado. Si no nos estamos enfocando en, un ejemplo, si es la pareja que ha decidido quiero hacer cambios y tú decidiste perdonar a tu pareja porque te hizo algo que no te gustó y decidiste perdonarla, pero sigues trayendo primeramente el pasado hacia el presente y dejas de observar el presente, cuáles son esas cosas que esa persona está cambiando, si es verdad que está cambiando. Si tú traes el pasado al presente, te evita tú poder ver que esa persona realmente está haciendo cambios. Entonces tú no has perdonado. No has perdonado. Si esa persona está poniendo de su parte y tú ni siquiera puedes verlo porque te estás tan enfocada en lo que hizo, no has perdonado. Si tú no ves lo sucedido como una lección, como algo para aprender, de no volver a hacer, de no volver a repetir, ok, de ahora en adelante va a ser así, no has perdonado. Esas son las tres formas principales que enseñan que tú no has perdonado. Pero la principal es si tú sigues trayendo el pasado hacia el presente y sigues, además de traer los recuerdos, trae también las emociones, definitivamente no has perdonado. Y quiero reiterar que antes de tú perdonar a la otra persona, debes perdonarte a ti mismo, no condenarte. Una vez que Dios te ayuda a revelar cuál es tu responsabilidad en una situación, que tú digas, wow, sí, yo acepto, yo hice esto y esto y lo otro. No te condenes, no te castigues, sino que utilices eso como, mira, eso es algo que no vuelvo a hacer para que no me vuelva a suceder lo mismo. O eso es algo que vuelvo a hacer porque yo hiero a las personas cuando yo hago eso. Aceptar eso, entonces así tú te perdonas a ti de tu haber hecho las cosas. Ya tú comienzas a hacer cambio tú. Vuelvo a lo del principio, que primero debes de hacer cambios tú. Entonces eso te ayuda, cuando tú te perdonas tú, a perdonar al otro. Y te recuerdo que cuando perdonas al otro, Dios entonces te perdona a ti por lo que tú hiciste. Mientras tanto, no. Es muy importante decir que a la hora del perdón, creo que lo mencioné y lo voy a mencionar otra vez, no hay que tener una relación cercana para poder perdonar. Habrán situaciones en que habrán personas que Dios no necesariamente lo quiere cerca de ti, pero sí te está pidiendo que perdones lo que te hicieron. Dios da indicio cuando quiere a alguien cerca de ti, es claro. Las cosas de Dios fluyen, no se sienten forzosas. Otra cosa muy importante, la persona que tú tengas que perdonar no tiene que estar viva, no tiene que estar vivo en este mundo. Puede haber sido alguien, un padre, una madre que te hizo daño y murió, o un abuelo, una abuela, quien sea, alguien que murió. Esa persona no tiene que estar vivo para que tú la perdones, porque al perdonar tú lo que vas a hacer es a entender su situación y que esa persona, aunque no se justifica, tuvo sus razones en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas para hacer lo que hizo. Que tú no tienes control de eso.
que lo que tú tienes control de poner tus límites, de decir esto yo no lo permito. Y que a lo mejor te pasó lo que te pasó porque tú no supiste poner límite. Porque tú no supiste decir, no, no se puede. ¿Ok? Si decidimos quedarnos cerca de esta persona, esto suele mucho en parejas, que Dios quiere obviamente que intentemos perdonar a nuestras parejas antes de irnos a separarnos o el divorcio, si se está casado. Tenemos que recordar otra vez Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida que midáis seréis medido. Entonces, cuando tú tienes una persona cerca de ti, tú no puedes venir, ok, yo te perdono, pero lo estás juzgando cada cosa y recordándole lo que le pasó y esto y lo otro, porque así mismo tú vas a ser juzgado también, porque tú también hiciste algo para que la situación estuviera ahí. Como vuelvo y dije, no hay víctimas, no hay víctimas. Estar en estado de víctima es lo peor que nos podemos hacer a nosotros mismos. Eso nos mantiene estancados, nos mantiene en no querer perdonar, nos mantiene en no querer seguir adelante, nos mantiene lejos de poder tener relaciones sanas con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras amistades. La relación como la tenemos con Dios es la que va a dictar la relación como tenemos con los demás. Y para tener una relación buena con Dios necesitamos saber perdonar al prójimo. Sin perdón no hay relación sana. Sin el perdón de Dios, y ya saben que vuelvo y repito, para que Dios te perdone, tú tienes que perdonarte tú primero y perdonar a los demás después, y por último Dios te perdona. Y entonces podrás tener una relación con Dios que te ayudará a forjar relaciones más sanas a tu alrededor, especialmente la de tu pareja, y como madre también, porque a mí me ha ayudado mucho en eso, pero ese es otro tema. Ya dije eso, ok. Mateo 6:15. Ok, vamos a la Biblia, porque todo lo que he dicho aquí lo concluye la Biblia. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres, que también nos incluye a nosotros mismos, sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Porque ya dije, ok, lo pueden escribir, está en la Biblia. La Biblia es una guía para nosotros los humanos de qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, qué creer, qué no creer. Ahí está todo. Si nos tomamos el tiempo de realmente leer la Biblia con los lentes de Dios, entendiendo que Dios es un Dios de amor, que quiere lo mejor para nosotros y que nos regaló este libro para guiarnos, vamos a poder nosotros vivir una mejor vida en este mundo. Vivir en la tierra como en el cielo. Este libro es lo que nos guía a nosotros, los humanos, a vivir en la tierra como en el cielo. Una pregunta que nos podemos hacer todos es, ¿cómo puedo perdonar si me duele? El perdón más fuerte que yo he tenido que dar en mi vida fue el de mi padre. Me dolía mucho porque yo tenía una idea de cómo era mi padre, cómo tenía que ser mi padre. Y al yo pedirle a Dios en una oración que me enseñara la realidad, que me enseñara la verdad, y Dios me quita la venda y me enseña quién es mi padre en realidad, no me gustó para nada. Y me dolió. Se sintió como un duelo, como que el padre que yo tenía en mi mente murió. ¿Y quién es este? Yo no lo conozco, este no me gusta. Pero ese es el verdadero. Y ese es el que Dios me dio. Y todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar que Dios me haya dado ese padre que a mí no me gusta? Porque a mí no me gusta. No. Entonces fue fuerte yo caer en esto y tener que perdonar, porque me dolía, pero entendí que lo que me dolía era el hecho de que no era el padre que yo quería que fuera. Y eso también sucede con las parejas, que nosotros pretendemos que nuestras parejas sean específicamente de una manera, y cuando no lo son, nos enojamos y nos sentimos mal y nos duele y me está haciendo daño y no quiere ser como yo quiero que sea, esto, lo otro. O sea, es lo mismo.
Es lo mismo, porque tendemos a hacer lo mismo en las cosas. Entonces, hasta como amiga, yo estaba haciendo lo mismo, como que si las amigas mías no estaban haciendo las cosas como yo pensaba, no, ¿quién soy yo? Cada quien tiene el derecho de ser como es. Yo simplemente tengo derecho a poner mis límites en las cosas que yo no estoy dispuesta a aguantar, pero cada persona tiene derecho de ser como es, porque cada quien tiene su razón, aunque no estemos de acuerdo. Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo perdonar cuando duele? Comenzando por autoanalizar y hacernos responsables de nuestra parte en la situación. Y es lo que acabo de decir. ¿Qué estoy haciendo yo que me está haciendo que esto me duela? Tengo una expectativa no realista. Tengo una expectativa demasiado alta. Estoy esperando que sea como yo sea. Yo quiero controlar cómo sean las cosas. O estoy dejando que la persona sea porque esa persona tiene la libertad de ser como es. De entender que es así como Dios nos da el libre albedrío a nosotros de decidir lo que a nosotros nos da la gana. Nuestras personas alrededor de nosotros pueden hacer lo mismo, aunque no nos guste. A Dios no le gustan muchas de las cosas que nosotros hacemos. Igual Él nos da el libre albedrío de hacerlas. ¿Quiénes somos nosotras como esposa para decirle a nuestro esposo que tienen que ser de esta manera y no dejarlo ser? Y eso no significa que no digamos lo que no nos gusta, porque si esa persona nos ama correctamente, lo vamos a inspirar a que se corrijan, porque le interesa llevar la fiesta en paz en la relación. Y nosotros no hacerlo de una forma controlada, sino que de verdad, desde dónde lo estamos haciendo. ¿Está realmente esa persona haciendo algo mal o somos nosotros que estamos de caprichosas? O sea, autoanalizarnos para que deje de doler. Y no olvidar, no eres la víctima. No somos las víctimas. Ni la otra persona tampoco. Ninguno somos víctimas. Cada quien es responsable de su parte en toda situación. No hay víctimas. No caigan en la trampa de ser víctimas. No lo hagan. Juan 1, 8 al 10. Nos dice que es muy importante, lo voy a leer, pero nos dice que es muy importante nosotros confesar nuestros pecados. Y no es ir a donde un padre a confesar, mira, no. Tú en tu soledad, con Dios, con honestidad, confesarle a Dios, Dios, yo sé que estoy haciendo esto mal. O revélame qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Por qué repito lo mismo? ¿Por qué me sigue sucediendo lo mismo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y luego que Dios te revela, o si tú ya lo sabes, confesarle a Dios si es cierto, Dios, estoy haciendo esto y esto mal. Ayúdame a cambiar esto. Perdóname por esto. Pero acuérdense que si no perdonan primero, Dios no le va a perdonar lo que ustedes acaban de confesar que están haciendo mal. Juan 1, del 8 al 10 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Verdad? Si nos hacemos la víctima y no queremos confesar a Dios nuestros pecados, nosotros decir, sí, en esto yo estuve mal y seguir en modo víctima, echando la culpa al otro, la verdad no está en nosotros. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Dios. Dios nos ayuda a ver esas cosas que el ego y el miedo no nos permiten. Vuelvo y repito, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hacernos las víctimas es engañarnos a nosotros mismos y nos va a seguir sucediendo lo mismo una y otra vez. Puede ser que con diferentes caras, diferentes cuerpos, diferentes situaciones, pero vamos a repetir lo mismo siempre y cuando queramos decir que no tenemos pecado, que yo no tuve culpa de lo que pasó. El culpable es mi padre porque él hizo esto y esto y lo otro. O el culpable es mi esposo porque él hizo esto y esto y lo otro. O el culpable es mi ex porque esto y esto y lo otro. Ah, ese otro que tuve que perdonar. Mi ex.
Y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de pedirle perdón en persona. Y que ahora estamos teniendo una relación como Dios manda que la tengamos ya por nuestras hijas. Y es una persona que en su momento yo me hice la víctima full. Porque yo tenía todas las razones para hacerlo, pero yo no conocía la palabra de Dios. Y me permití ser la víctima por años. Y eso le terminó afectando a mis hijas, que no pudo tener una relación más cercana con su padre, porque yo estaba en modo víctima. Modo de que él me hizo. Y yo hice también. Yo tuve que ver con que la situación llegara a donde llegó. A yo no confesar, a yo pensar que yo no tenía pecado, que yo no tenía culpa en esa situación, yo estaba autoengañada. Y trajo consecuencias. Le trajo consecuencias a mis hijas. Me trajo consecuencias a mí. Muchos años viviendo enojada, con ira. ¿A cambio de qué? Por eso es tan importante la palabra de Dios. Obviamente yo empecé, sí, 2025. Cuando yo empecé a leer la Biblia, 2024 más o menos yo empecé a sentir, cuando estaba escuchando la palabra de Dios a través de videos, a través de cosas así como la que yo estoy haciendo ahora, y luego a leerla más todavía. Y fue 2024, 2025, los 2 años de perdón para mí. Los 2 años de perdón. Lo segundo que tenemos que hacer para perdonar cuando duele es aceptar dónde estuvimos mal. Como dije, confesarlo primero antes de Dios. Y luego, si Dios te da la oportunidad de que a la persona que te hizo daño ante tus ojos, decirle que no te gustó, pues excelente. Juan 1-9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero vuelvo y repito, para que eso suceda, tenemos que perdonar al otro. Y obviamente cuando estamos confesándole a Dios nuestra parte de la situación, ya estamos en el proceso de perdonar. Cuando ya finalmente le decimos a Dios: si yo hice esto, Dios perdóname porque yo hice esto, yo hice lo otro, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que llame a la persona, que le pida perdón. O Dios te lo dice sin tú ni siquiera pedirle que te lo diga. Eso me sucedió a mí. Otra fui yo que la pedí porque lo sentí. Pero Dios te va limpiando de toda maldad. Te va limpiando de todo eso que se va sintiendo cuando tú no has perdonado, cuando tú te haces la víctima y tú no confiesas dónde estuvo tu culpabilidad. Se siente una liberación tan grande cuando tú confiesas eso y tú te perdonas a ti mismo por lo que tú hiciste y perdonas a la otra persona porque en su momento tú pensaste que te hizo algo. Y a veces hasta te das cuenta que esa persona al final no te hizo nada, que fue simplemente que tú lo viste de otra manera. Eso también sucede. Es una liberación que trae. El perdón trae una liberación, una liberación de una carga inmensa. El perdonar nos trae paz, nos limpia. Y es algo que yo no me salen las palabras de lo tan hermoso que se siente tú perdonar. Y aunque la persona no haya cambiado, porque mi padre no es que ha cambiado mucho, pero el hecho de que puedo verlo con los ojos del perdón y los ojos de entenderlo, no me hace nada que él sea como él es. Él es así, punto, y lo amo tal y como es. Tengo que poner mis límites, obvio, por su forma, pero más nada. Igual puedo darle un abrazo, un beso. Papi, te amo. Es increíble. Y lo de haber perdonado a mi ex, que otra vez mis hijas puedan tener una relación más cercana con su papá, que nosotros ya tenemos una relación de mutua de padres para nuestras hijas, salen beneficiadas las niñas. Es que son cosas demasiado buenas que salen con el perdón. Si nosotros lo entendiéramos, lo hiciéramos más rápido, pero nos llevamos más del dolor que sentimos. Lo tercero, para perdonar cuando duele, es que necesitamos a Dios para poder perdonar de corazón. Sin Dios
Es inmensamente difícil y se lo digo por experiencia propia. Cuando no está Dios en nosotros, cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no prestamos atención a algo como lo que yo estoy diciendo ahora, nos permitimos entonces que entre el ego, que entre el miedo, la ira sigue creciendo y seguimos haciéndonos las víctimas y no nos salimos de ese círculo. Por eso es que es tan importante permitirnos recibir a Dios en nuestras vidas, forjar una relación con Él, leer su palabra, para que podamos realmente ser quienes estamos supuestos a ser. Personas que aman al prójimo como se aman a sí mismos, personas que perdonan como quieren que Dios lo perdone, personas que antes de juzgar se sacan su estaca del ojo para poder ayudar al otro a sacarla en vez de estar juzgando y señalando la estaca del ojo tuyo cuando tú tienes todavía la tuya en el tú. Ustedes me entienden. Sin Dios eso es sumamente difícil, porque Dios es que nos ayuda a tener humildad, a tener reflexión de nuestras acciones y poder aceptar que el perdonar no es de débiles, sino de fuertes, porque es sumamente difícil hacerlo humanamente. Necesitamos ese lado espiritual de Dios para nosotros poder realmente perdonar al otro, especialmente cuando nos hemos sentido dolido. Nosotros perdonamos de corazón. Cuando nosotros no perdonamos de corazón, hacemos quedar mal a Dios. Porque Dios es un Dios de perdón, en el nombre del amor. Dios está listo para perdonarnos. Él está listo. Él espera por nosotros para perdonarnos. ¿Y qué es lo que espera? Que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos y perdonemos a los demás. Vuelvo y repito. Pero cuando no perdonamos y nosotros, o un ejemplo, nosotros decimos, sí, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo hago todo esto, tarará, yo hago todas las cosas de Dios, pero no perdonas, estás haciendo quedar mal a Dios. Tú estás enseñando que en realidad Dios no vive en ti. Porque cuando Dios lo permitimos vivir dentro de nosotros, nosotros perdonamos. Dios trabaja en nosotros para perdonar. Y vuelvo y repito, no es fácil, es incómodo porque tenemos que darle muerte a ese ego, a esta ira, para que entonces el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros y nosotros nos permitamos ser guiados por eso y ir a hacer esa llamada, pedir ese perdón, entender al otro. Es difícil. Sin Dios, yo no sé, yo sin Dios no lo hubiese hecho, yo estuviera todavía peleándome con todo el mundo. Y aborrecida. Y yo no creo que estuviera casada porque Dios a mí no me iba a mandar a mi querido esposo a sufrir conmigo. Eso no es verdad, que él iba a estar sufriendo conmigo. Yo soy una mujer que no perdona y que no entiende. No, negativo. Juan 1 al 10. Primero de Juan 1, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos quedar a Dios mal, hacemos quedar a Dios como mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que dije, se demuestra que en realidad Dios no está en nosotros. Entonces, especialmente si somos personas que estamos diciendo que somos de Dios y no estamos perdonando, no estamos haciendo quedar a Él como mentiroso, porque lo primero que Dios nos dice en varios versículos es perdonar. Y encima de eso, no solamente perdonar, sino que ames al prójimo como te amas a ti mismo. Así por eso es tan importante perdonarte tú, porque si te perdonas tú, pues vas a perdonar el otro. Debemos recordarnos que la palabra de Dios es la verdad y la verdad es Jesús. Por eso es que es muy importante que si nosotros queremos vivir realmente como Dios manda, es importante integrar la palabra de Dios en nuestras vidas, aunque sea de poquito a poquito, aunque sea escuchándolo, si no están listos para leer la Biblia. Yo realmente hasta que no me sentí lista no lo hice, pero sin la palabra de Dios no podemos llegar a ningún lado, porque como dije, la palabra de Dios es la guía número uno para nosotros los humanos vivir en esta tierra, porque somos realmente espíritus viviendo una vida humana. Para los que a lo mejor no han escuchado esto, somos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es lo que está supuesto a regir nuestra alma y nuestro cuerpo, pero
Desgraciadamente en el mundo nos dejamos regir por lo que el cuerpo quiere, lo que la carne quiere, lo que vemos en el mundo. El cuerpo es del mundo, el espíritu es de Dios. Y por eso es que Dios quiere que nos dejemos guiar por el espíritu y le demos muerte a la carne. Y para hacer eso tenemos que aceptar, leer la palabra de Dios y hacerla parte de nuestras vidas. Escuchar palabras si no está listo para leer. ¿Ok? En la Biblia nos enseñan que Jesús perdonó a los que le condenaron injustamente. Jesús perdonó a los que lo condenaron y lo llevaron a la cruz, donde él fue tan maltratado y tan dolido, donde él hasta por un momento perdió por un momentito él hasta le preguntó a Dios, ¿qué he hecho para que me abandone? Porque hasta se sintió abandonado por Dios de tan dolido que estaba en ese momento. Y aún así perdonó a los que le hicieron eso. Si Dios pudo perdonar, Jesús pudo perdonar a los que lo crucificaron, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar el que haya hecho algo que a nosotros no nos gustó? Porque tenemos otra expectativa que ni siquiera es sana, lo más probable. ¿Quiénes somos nosotros? Pregunta que te hago para que te conteste a ti misma. ¿Te has perdonado a ti misma? ¿Tienes cosas que perdonarte? Yo te puedo contestar que sí. Tienes cosas que perdonarte, lo más probable. Claro que sí. Y pídele a Dios que te revele cuáles son esas cosas. ¿Has perdonado? ¿Has perdonado? ¿Se nota en tus acciones que perdonaste al que te ha hecho daño o algo que no te gustó? ¿O sigues trayendo el pasado al presente cada vez que tienes el chance? ¿O cuando la persona hace algo nuevo le recuerdas lo que hizo? ¿Has perdonado en realidad? Son preguntas para que se hagan ustedes mismos. ¿Tú deseas que Dios te perdone? ¿De verdad deseas que Dios te perdone? Pregunta que te hago. El perdón es de Dios. El rencor es del enemigo. El perdón edifica. Jesús por eso perdonó a los que lo crucificaron, porque al final del día el perdón edifica a la persona que perdona. Te da algo tan divino que tú hasta ni te preocupas por lo que el otro hizo ya. Sí. No importa. Aprendí. Ya yo sé que no debo dejar de hacer, que no debo de volver a hacer. Y si lo hago, lo que sea. El rencor destruye. Pero destruye más a quien guarda ese rencor. El no perdonar te destruirá más a ti que a la persona que tú te estás rehusando perdonar en estos momentos. Esa persona a lo mejor, hay personas que hacen cosas y mi mente le están dando y tú todavía con la ira y todo adentro. No vale la pena. Y especialmente porque al final, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Y yo no sé ustedes, pero yo, sin el perdón de Dios, yo no podría vivir. Porque yo he hecho muchas cosas de las cuales el día de hoy me doy cuenta, leyendo la palabra de Dios, que hice mal en el pasado. Que a lo mejor no le hice mal al otro, pero me estaba haciendo mal a mí misma. A lo mejor sí también le hice mal al otro. Diferentes cosas. Y yo no creo que yo pudiera vivir en este mundo ahora mismo sin ese perdón de Dios. Porque santa no fui. En conclusión, el juzgar los hechos de quien nos lastimó nos roba el poder perdonar, el estar juzgando en vez de entender por qué a lo mejor esa persona lo hizo. Ponerte en el lugar de esa persona, aunque no se justifique. Eso nos roba el poder amar como Dios manda que amemos. Y nosotros todos pretendemos ser amados como Dios manda, especialmente por nuestra pareja. Pero no es verdad.
que tú vas a recibir lo que tú no das. Para tú poder recibir amor como manda Dios, tú tienes que dar amor como manda Dios primero. Y el amor que manda Dios es un amor que perdona y que no juzga los actos de la persona con ira y rencor y crítica, sino que los entiende y los corrige con amor. Es todo por ahora. Quiero terminar esto. Perdón. Hay un dicho, una cita bíblica que quiero leer directamente de la Biblia. Efesios 4, del 29 al 32. Ahorita me tengo que poner los lentes porque la edad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contrastéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malidencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el mejor versículo que yo puedo elegir para cerrar esto. En conclusión, no hablen mal, ofendan al otro. Mejor hablen palabras que edifiquen, que ayuden a esas otras personas a inspirarse a ser mejor. Pero recuerden que para poder ustedes inspirar a que otra persona sea mejor, ustedes tienen que ser mejor ustedes primero. Siempre se comienza por nosotros mismos. Por eso Dios se enfoca tanto en decirte, en hablarnos directo a cada uno individualmente, porque si cada uno hace de su parte, nos vamos a estar perdonando los unos a los otros en vez de estar ofendiéndonos y hablándonos mal. Y lo que vamos a utilizar palabras para edificarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Eso es tener a Dios en nuestras vidas en realidad. Cuando tú puedes lograr hablar palabras de edificación, de ayuda y no de destrucción. O cuando alguien viene y te habla de que no, esa persona me hizo esto, yo no lo perdono. Sí, no lo perdones, es cierto. No, esa persona es tan culpable como el que no está perdonando también. Es muy importante saber lo que hablamos, que nuestras palabras edifiquen y no destruyen. Quiero cerrar con una oración y espero que los que hayan tenido la oportunidad de escuchar estas palabras le hayan servido de ayuda, que si tienen a alguien allá afuera que pensaron mientras estaban escuchando estas palabras, esa persona que te llegó a la mente, perdónala. Y perdónate tú por haber permitido lo que permitiste que te haya llegado ahí. No olvidemos que ninguno somos víctimas. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Gracias por estas palabras. Gracias por guiarme a decir estas palabras que alguien allá afuera sé que la han ayudado. Ayúdalo, Señor, a poder ver cuáles son esas cosas que los llevaron a esa situación donde se sienten que no pueden perdonar, que no quieren saber de esa persona, que sienten ese dolor tan grande. Ayúdalo, Señor, a ver el otro lado de la moneda. Ayúdalo a entender por qué esa persona pudo haber actuado así. A que no se tomen esas acciones de esa otra persona personal, sino que esa persona tiene sus propios traumas, sus propias decisiones, sus propias consecuencias que ha estado viviendo en su vida, que lo ha llevado a que actúe de esa manera. También hazlo ver si esa persona es quien ha llevado a esa persona a actuar así. Porque a veces nosotros inconscientemente hacemos cosas que llevan a las personas a tratarnos de otras maneras que no queremos. Enseña, Señor, da claridad. Quita la venda de los ojos a cualquier persona que necesite ahora mismo perdonar a esa persona que le está impidiendo que pueda recibir sus bendiciones porque no perdona.
Quítale la venda de los ojos, enséñale la verdad, ya sea a través de sueños, a través de visiones o a través de lo que sea. Enséñale, Señor, enséñale que el perdón simplemente hace ataduras, que te roba de felicidad, te roba de paz, te roba de bendiciones, te roba de poder tener un amor como manda Dios, te roba de tener esa pareja deseada, y si tiene una pareja, te roba de poder tener un matrimonio en paz y armonioso, porque juzgamos demasiado fuerte, porque miramos al otro demasiado fuerte y no perdonamos lo que la otra persona hacemos, porque nos enfocamos en lo que el otro hace y no lo que hacemos nosotros. Enséñanos, Dios, dónde es que nosotros tenemos que estar mirando, que es dentro de nosotros mismos primero, antes de nosotros mirar al otro. Gracias, Señor, por este momento. Gracias a esa persona allá afuera que tiene a esa madre, que siente que esa madre la abandonó. Tu madre tuvo una razón para hacerlo, aunque no la justifica, pero tuvo esa razón, que tú no tienes el control, que ella no tuvo el control. La circunstancia la llevó a eso. Perdona a esa madre, porque mientras no la perdones, no podrás recibir las bendiciones ni el perdón de Dios. Siento también a alguien que tiene que perdonar a su padre, porque el padre no ha sido como pensaba. Perdona a ese padre. Ese padre fue un niño sufrido, que sufrió, que creció con sus traumas basado en su sufrimiento de niño y que actúa basado en cómo ve la vida, basado en lo que vivió. Y ha tratado de hacer lo mejor que puede, pero no puede hacer más porque es lo único que conoce. No eres quien para juzgar. Simplemente entiende, y que si es tu padre es porque así Dios lo quiso. Y porque lo que viviste con ese padre o con esa madre te llevó a ser quien eres hoy. Dios hace todo un propósito, todo lo hace con propósito, todo lo hace con un plan. Eres hoy la persona que eres gracias a todo lo que viviste, incluyendo lo que pasaste con ese padre o esa madre que no quieres perdonar. Y si estás en un matrimonio, ay, perdón, me equivoco. Me pidió algo ahí, es cosa, no quise interrumpir. Y si estás en ese matrimonio donde continuamente juzgas a tu pareja, te enfocas en lo que hace negativo, te enfocas en lo que haces que no te gusta, en vez de enfocarte en lo que hace que sí te gusta, en lo que está tratando de hacer, en lo que está tratando de cambiar, porque sigues trayendo el pasado. Si ya decidiste perdonar, simplemente permítete vivir el presente, no sigas trayendo el pasado hacia adelante. No sigas dañando esa relación. ¿Para qué supuestamente perdonaste y te quedaste ahí si realmente no has perdonado? Si sigues en lo mismo, si sigues trayendo el pasado al presente, ¿cómo pretendes que vas a ver cambios si la primera que no está haciendo cambio eres tú, manteniendo el pasado en el presente? No sé para quién exactamente es esto, pero alguien que no ha perdonado de corazón, diciendo que sí, pero es mentira. Porque sigues trayendo el pasado al presente. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias. Perdona nuestros pecados, Señor. Quita la venda de nuestros ojos para nosotros ver cuáles son las cosas que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos y a los demás, para que así puedas perdonar nuestros pecados también, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, mis chicas? ¿Algunas preguntas en línea? Mi chica aquí en Zoom. El mensaje llegó muy directo. Ok. Me alegra que Dios me haya utilizado, porque realmente estas palabras Dios simplemente la ha dicho a través de mí. Lo que tengo aquí escrito no es que yo lo escribí, sino que yo en mi enfoque Dios me dio que hablar. Yo simplemente le pido a Dios qué quiere que hable. Y me alegra mucho saber que Dios ha utilizado mi voz
para dar un mensaje que haya llegado. Mi amor, ¿y tú? Amén. Como siempre, mi amor, excelente, excelente, mi amor. No sé si alguien en línea quiere hacer preguntas. Mucha gente está en entrada y esto, pero anyways, las preguntas aquí, ustedes dos. Pero nada, gracias a los que se pusieron en línea. Ahora me voy a salir. Muchas gracias por todo. A ver por dónde que me salgo, a ver. Que hacía ¿Y tiempo. no están preguntando por ahí? No, no ha preguntado nadie. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Dale un chance. Y yo ni sé cómo. Porque yo veo que está ahí risita y de todo. Sí, que a veces te tardan. Se tardan para llegar. ¿Alguien tiene alguna pregunta de las palabras que escucharon por aquí? Espero que esas palabras le hayan llegado a algunos de ustedes. Yo estoy perdida con esto. Hace tiempo que yo no me entraba A los TikTok. al TikTok. Ay, Dios mío. ¿Y cuál estamos aquí? Tú y mi querida. La otra se tuvo que salir. Ella dijo que era temporal. Ay, yo ni sé Se cómo se estaba cierra. preparando. Sí, tenía una salida. Yo no sé cómo esto se cierra. Bueno, vamos, ¿y cómo salvarte? Porque yo no sé qué es eso. Bueno, yo menos. Además, yo casi no uso TikTok. Yo no sé usar TikTok. Somos nuevos por aquí en TikTok, somos nuevos por aquí. Y terminé la oración, terminé todo. Entonces ahora no sé cómo terminar esto. Muy modernizado, pero no soy yo. Quita la aplicación porque imagínate, tú no estás en el No, teléfono, pero tiene ¿verdad? que salir un link por ahí, por algún lado. Sí, ¿verdad? Tiene que por alguna salir. esquina. Tiene que salir algo. No puedo decir una gente para comernos. Tópale la pantalla porque tiene que salir. Lo que me salió es que me estaba interrumpiendo un costo que me quería que hiciera. Pero nada. Yo creo que ya yo lo que me voy a salir. Oh, espérate.